estudiantes herrerianos a nuestra primera clase invertida del presente año. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, ya que nos involucra a todos como nación. Me refiero al tema el Estado peruano. Vamos a empezar reconociendo a dos personajes emblemáticos de nuestro país. ¿Quién es este primer personaje? Muy bien, ¿quién no lo va a reconocer? Es el presidente de la República de nuestro país, el señor Martín Vizcarra. Ahora, observemos con atención a este segundo personaje. Claro, es el primer ministro, el señor Salvador del Solar. Y definitivamente ellos, junto a otros políticos, son los representantes de nuestro Estado peruano. Pero, ¿qué es el Estado? Es la nación jurídicamente organizada, con una autoridad que ejerce sus funciones con cierta autonomía a partir de una legislación. Las características del Estado peruano están determinadas por la Constitución Política de 1993, vigente hasta hoy, que en su artículo 43 señala que el Estado peruano es una república democrática, ya que en ella se ejerce un gobierno representativo, elegido por el pueblo mediante sufragio universal. También es social, porque en una democracia se debe brindar o beneficiar a toda la población y no a algunos individuos. Independiente, porque no tiene relaciones de subordinación ante ningún otro Estado. Soberana, el Estado peruano no tiene restricciones para ejercer su poder dentro de los límites de su territorio. Un gobierno unitario, porque posee un solo gobierno central y una sola constitución que tiene vigencia para todos los peruanos. Los departamentos y las provincias, por ende, no tienen autonomía política. Plantea una administración descentralizada, porque paralelamente al gobierno central existen gobiernos locales responsables de sus respectivas jurisdicciones. Los elementos del Estado peruano, como podemos ver, son 4. Tenemos el territorio, que es el espacio geográfico que comprende el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y el mar territorial, en el cual el Estado ejerce su poder y autoridad. Este espacio se encuentra delimitado por las fronteras, las cuales separan las zonas de jurisdicción entre estados soberanos. El segundo es la población, que es el conjunto de personas que habitan el territorio del Estado. Estas personas pueden ser nacionales o extranjeras. El gobierno es la forma de cómo se organiza jurídicamente el Estado para ordenar, manipular y ejecutar, procurando el bienestar de toda la población. El gobierno se ejerce a través de los 3 poderes del Estado y las autoridades elegidas libremente. Entendamos que cuando hablamos de organización jurídica, estamos hablando del conjunto de leyes que regulan, que organizan la vida de la colectividad, desde la Constitución o ley fundamental hasta las leyes o reglamentos de menor jerarquía. Y como lo mencioné hace un momento, la soberanía es la capacidad de ejercer poder dentro de un determinado territorio sin aceptar subordinación a otros. Como vemos en la diapositiva, ahora vamos a hablar de la estructura del Estado peruano, que es el orden en que están distribuidas las diversas partes o funciones denominadas poderes del Estado. Nuestra Constitución reconoce, como ustedes ya saben, 3 poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Empezaremos hablando del legislativo, el cual está compuesto por el Congreso de la República, el cual a su vez está conformado por 130 congresistas actualmente. Entre sus principales atribuciones del Congreso tenemos aprobar leyes, aprobar los tratados y convenios internacionales,
aprobar el presupuesto y la cuenta general que reflejan la administración de los recursos del Estado, autorizar los empréstitos y aprobar la demarcación territorial que el Ejecutivo proponga. También se puede decir que el Congreso puede interpelar, censurar o quitar la confianza al Consejo de Ministros o a cualquiera de los ministerios. Asimismo, ratifica los nombramientos de los embajadores y ministros plenipotenciarios, así como los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema. El Poder Ejecutivo, en primer lugar, está constituido por el Presidente de la República, quien es el jefe del Estado, personifica a la nación y es elegido mediante sufragio directo y por más de la mitad de votos válidos emitidos. Entre sus primeras o principales obligaciones tenemos cumplir la Constitución, tratados y leyes, velar por el orden interno y la seguridad externa, dirigir la política de gobierno del Estado. ¿Qué más? Convocar a elecciones y legislatura extraordinaria del Congreso, dictar decretos legislativos por delegación del Congreso y reglamentar las leyes y resoluciones legislativas. Dentro del Poder Ejecutivo también encontramos a los ministros, que tienen a su cargo la dirección y gestión de los servicios públicos de su respectivo ministerio. Como sabemos, la reunión de ministros forma el Consejo de Ministros, el cual está presidido por el primer ministro, que como lo mencionamos al inicio, actualmente es el señor Salvador del Solar. Entre sus principales atribuciones tenemos aprobar los proyectos de ley que el presidente someta al Congreso y los decretos legislativos que dicta el presidente. También deliberará sobre asuntos de interés público. Finalmente, tenemos el Poder Judicial, ¿sí?, que es el encargado de administrar justicia por intermedio de la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores, los juzgados civiles, penales y especiales, los juzgados de paz letrados y los juzgados de paz. La Corte Suprema de Justicia tiene sede en Lima y jurisdicción en todo el territorio nacional. Formula, sustenta y participa en la discusión del proyecto de presupuesto del Poder Judicial, también en la discusión de los proyectos de ley que proponga ante el Congreso. La Corte Suprema investiga de manera permanente y obligatoria la conducta funcional de los jueces y aplica las sanciones necesarias. También la Corte Suprema podrá fallar en última instancia resolviendo los casos vistos por las Cortes Superiores o simplemente disponiendo su nulidad para que vuelvan a ser juzgados en el nivel que corresponda según disponga la ley. Bueno, queridos estudiantes, eso sería todo por hoy. Pero antes de despedirme, déjame darte una preguntita que luego conversaremos en clase. Si nuestro Estado peruano se encuentra bien organizado y dirigido por una constitución política, entonces, ¿por qué existe tanta corrupción en nuestro país? Nos vemos. No olvides darle like a tus clases invertidas.